Recordemos tener en nuestra conciencia el planeta entero, con todas sus criaturas, con todos los reinos que en él habitan, porque es la casa de todos, no solamente la casa de los seres humanos, sino la casa de todas las criaturas a las que el planeta da vida. Y recordemos que hemos de hacer cuanto esté a nuestro alcance por preservar la vida de todas las criaturas y del propio planeta. Hoy ya vamos a dar paso a esta tercera etapa, que es la de la transfiguración. Durante todo lo que va del curso hemos ido progresando desde aquellas anunciaciones, llegando a los nacimientos del precursor Juan, el Bautista, de Jesús, que ya es otro estado de conciencia, de todos los cambios que se tienen que producir, porque esa es la simbología de los cambios que hemos de producir en nosotros mismos. Es nuestra vida, es nuestra historia, es la historia de nuestro proceso interno cuando llegan, y porque llegará para todos, la etapa iniciática. Y hemos visto todos los requisitos que, según la historia de Jesús llamado el Cristo, se requieren para ir pasando por esas diferentes etapas. Y llegamos a la del bautismo, las pruebas del desierto y todas las que hemos ido viendo a continuación. Pero hoy, antes de que abordemos esta, que es la tercera de las iniciaciones, de las grandes iniciaciones, quisiera comentaros, para que lo consideréis, lo tengáis en cuenta. Posiblemente podamos hacer hoy y el jueves próximo. Me van a poner los andamios a este lado del edificio y entonces vamos a tener aquí mucho ruido de operarios subiendo y bajando. Así que es posible que podamos entre hoy y la próxima semana terminar este archivo, pero el siguiente archivo, que ya abordaría la cuarta de las grandes iniciaciones y todo lo que con ella se relaciona, es la crucifixión, que no es morir en la cruz. Recordad que no es morir en la cruz, que tiene un simbolismo mucho más profundo que todo esto. Antes de poder abordar esto, pues seguramente que tendremos que dejarlo en suspense, debido a que trabajando aquí con ruido sería imposible, y hacer un ratito en malas condiciones no nos iría bien a ninguno. Entonces nos vendrán las conferencias internacionales. Espero que hayáis tenido la oportunidad de inscribiros, si así lo habéis considerado. Yo os envié el programa donde se daban todas las instrucciones para poder hacer la inscripción. Y entonces estas conferencias comienzan el día 28 de julio y terminan el día 1 de agosto. Comienzan el miércoles 28 de julio y terminan el domingo 1 de agosto. Luego habrá unas semanas y el día 25 de agosto comenzaría la escuela de teosofía, la escuela que cada año imparte la propia sección española de la Sociedad Teosófica. El año pasado se tuvo que hacer por este medio y este año también.
también para esto estoy esperando el programa. En cuantito que lo tenga os lo envío a todos. Y entonces, como también será vía Zoom, pues también habrá, seguramente que se pedirá que se haga una inscripción, más que nada porque ellos consideran entonces el número de personas que van a tener y para que todo se realice correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, y antes de abordar este trabajo, recuerdo que uno de los compañeros me hizo un comentario, me mandaron un mail que hablaba sobre el tema de los padres, ¿no? Y cuántos padres he tenido. No recuerdo exactamente de memoria. El comentario era muy cortito, pero claro, estamos abordando un trabajo que implica la culminación de un proceso evolutivo que es inmenso, de cientos de encarnaciones en la etapa humana ya, sin contar otras etapas que no nos competen. Pero en la etapa humana llevamos ya algunas cientos de encarnaciones. Luego, cuando se habla del apego, podemos también profundizar acerca del significado. Desapegarse no significa dejar de amar. Desapegarse significa comprender qué papel jugamos nosotros en el drama de la evolución y qué papel juegan cada una de las personas con las que en la actual existencia, que es de la que solemos tener memoria, estamos compartiendo ahora nuestros padres. Pero son nuestros porque no son los padres del vecino, pero no por una identidad de propiedad. En realidad no hay nada que sea nuestro, excepto la vida divina, que es lo que realmente somos, expresándose. Pero todo lo demás son los vehículos y todo lo demás son las formas de las que se vale la vida divina para que se produzca este juego de la evolución. Tenemos unos padres o hemos tenido unos padres y tenemos unos hijos y tenemos unos hermanos, etcétera, etcétera. Pero hemos tenido otros muchos padres y madres y hemos tenido otros muchos hijos e hijas que no son los de esta existencia. Entonces, nuestros hijos no son nuestros hijos en el sentido en que el apego suele hacer expresar esta palabra. Claro, yo tengo dos porque nacieron de mí, son mis hijos, nacieron de mí en esta encarnación y para no complicar la lengua, pues son mis hijos. Pero el sentido de propiedad es otra cosa. Y ese es el que implica ese apego de lo mío, ¿no? Son mis hijos. Y cuando desarrollamos ese apego tan grande, hay una separación enorme entre los míos y los de los demás. Los hijos del vecino, los hijos de aquel, los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son nuestros padres, hemos tenido unos padres y el amor es el amor y no desaparece. Cuando desaparece el apego, en realidad el amor es más grande. Porque desaparecen paredes, desaparecen bloqueos, desaparecen separatividades que hemos introducido en nuestra mente, compartimentos. Vamos eliminando esas paredes, esos encuadres, esos encierres. Y entonces nuestro campo de conciencia se amplía de más en más. Así que, aunque no recuerdo muy bien cuáles eran las palabras del compañero al decir los padres, bueno, tengamos en consideración, los padres de los demás también son nuestros padres, los hijos de los demás también son nuestros hijos, los hermanos de los demás son todos nuestros hermanos, y así un largo etcétera. Y así iremos eliminando de nuestra conciencia todas las separatividades
que elaboramos durante el proceso de evolución para llegar desde las cavernas hasta aquí, pero que ahora ya no los necesitamos y deben ser derruidas. Vamos a ver qué nos dicen acerca de esta tercera etapa crística, que incluye una iniciación importantísima, la transfiguración. Veamos, pues. Nos dice Geoffrey Hodgson: en toda época han existido hombres y mujeres que están alcanzando un punto en su evolución en el que experimentan determinadas llamadas internas a una vida superior. Y grandes seres, pastores de almas, que están prestos a ayudarles secretamente. Secretamente quiere decir que no se alardea de nada. Ellos no alardean nunca de nada. De modo pues que todo aquel cuyo progreso evolutivo lo haya llevado a aspirar al discipulado, jamás deja de ser notado y ayudado, porque llama la atención de ellos. Las almas despiertas y decididas a descubrir su propia naturaleza íntima y a seguir el camino de la vida superior, sometiendo sus vidas personales a los dictados internos, pueden estar seguras de que recibirán la guía y la ayuda necesarias, como la recibieron los discípulos de Jesús, según se deduce de los versículos que vamos a considerar ahora. Por boca de Mateo dice: 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan el evangelista, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Los cuadros que hay acerca de esta transfiguración, pues ya hemos ido viendo algunos de ellos seguramente. Sabéis que he incluido bastantes cuadros, bastantes pinturas en el trabajo. Nos sigue diciendo Geoffrey Hodgson al explicar esto: se describe aquí la transfiguración de Cristo, una experiencia espiritual, un estado de iluminación que alcanza Jesús, teniendo en cuenta que estamos viéndolo nuestro propio proceso por medio del proceso que pasó Jesús, un hijo de hombre y mujer, como todos nosotros, que tuvo que hacer su propio proceso humano, y que también afecta en menor grado a los 3 discípulos mencionados, pues estaban en un grado de conciencia inferior al que tenía Jesús. Y aquí a Moisés y a Elías, que aparecieron y por supuesto estaban en un plano superior al de los 3 discípulos que acompañaron a Jesús. En realidad y verdaderamente lo que el evangelista describe es las experiencias de los 3 discípulos, lo cual parece indicar que Jesús ascendió a niveles de conciencia más elevados de los que ellos podían alcanzar, porque hay gradaciones en todos los seres. A los ojos de los 3 discípulos, Jesús parece casi desaparecer y ser reemplazado por la radiante presencia de su excelsa alma espiritual. No pudieron verlo todo, pero de hecho habían de estar algo preparados para poder acompañarle, y algo vieron, si esa luz, si ese resplandor, si esa transformación. La presencia toda de Jesús, incluso su cuerpo físico, parece resplandecer desde dentro de un modo semejante a como la piel del rostro de Moisés irradiaba cuando bajó del monte Sinaí. Tan grande es el poder que está expresándose desde lo interno
de quien pasa por esta iniciación, y tan brillante la luz interna que hasta los vestidos resplandecen, según se dice. Durante la experiencia espiritual que se describe aquí, el centro de conciencia individual se une con el centro de la conciencia universal. En la otra semana, cuando estuvimos viendo aquel proceso de cómo se producía el avatar, qué significaba el avatar, ¿no? Se describe que se une la conciencia del que está pasando por la iniciación, se une con el centro de la conciencia universal y hay una línea continuada de esa energía superior que comunica desde arriba del todo hasta el propio individuo que está pasando la iniciación e incluso sus vehículos personales que se ven también irradiados en menor grado adecuado a los propios vehículos, qué capacidad de recepción de energía pueden soportar. Esto produce una intensa iluminación de toda la naturaleza del individuo y el fortalecimiento de toda su constitución, la inmortal y también mortal. El fortalecimiento, porque cuando alguien es bañado por esa irradiación superior, no cabe duda de que tiene que haber un cambio importante en su constitución y en su conciencia. Recordemos que esta unión a la que está haciendo referencia se produce con la intermediación de un Buda de compasión, lo cual hace posible lo que se denomina avatar o avatara. Esto es lo que estuvimos explicando la semana anterior, para que esa energía que procede de la conciencia universal pueda descender y alcanzar a los planos inferiores y mostrarse en el plano físico lo que es el Cristo, la conciencia crística o búdica, como la queráis llamar, porque es lo mismo. Tiene que cruzar por todos los planos de manifestación, pero en aquel momento el propio Jesús no tenía preparados estos vehículos lo suficientemente como para que ese rayo que procedía de esa conciencia universal pudiese cruzar a través de ellos. Por lo tanto, la intermediación es la de un Buda de compasión que sí tiene los vehículos preparados para que ese rayo cruce, llegue hasta aquí, haciendo como una especie de transformador. Aquí en el plano físico pueda manifestarse lo que luego los seres humanos conocieron como el Cristo, el avatar. Lo estuvimos viendo con más detalle, pero ahora nos aparece aquí el proceso en la propia vida de Jesús. ¿Qué es un Buda de compasión? Con este nombre se designa a aquellos bodhisattvas que, habiendo alcanzado la categoría de Arhat, que se alcanza en la cuarta de las iniciaciones, rehúsan pasar al estado nirvánico o ponerse la vestidura dharmakaya y rehúsan pasar, por lo tanto, a la otra orilla. Pues entonces, si pasasen a la otra orilla, si entrasen en el nirvana de manera permanente, aunque tienen derecho a ese nirvana, quedarían privados, no estaría en su poder el ayudar a la humanidad. Aún en lo poco, fijémonos bien lo que dice, esto está en la voz del silencio, aún lo poco que el karma permite que ellos puedan auxiliar a la humanidad que estamos aquí en nuestro propio proceso. Y por lo tanto ellos prefieren permanecer invisibles en espíritu, por decirlo así, en la vestidura nirmanakaya, tal como estuvimos viendo el pasado jueves, y permanecer en el mundo y contribuir a la salvación, podríamos entrecomillar, porque salvar no pueden salvar, pero pueden ayudar
aún un poco, como dice aquí, de los hombres, ejerciendo sobre ellos su influjo, se podría decir también inspirando a aquellos que estén receptivos a su inspiración, de manera que se establezcan esos eslabones de la cadena que comunican lo más superior con lo más inferior. Así que este influjo o esta inspiración para que sigan la buena ley, o lo que es lo mismo, guiándolos por el sendero de la justicia, la voz del silencio. Se establece esa intermediación. Semejantes regeneraciones internas y expansiones de conciencia no pueden pasar desapercibidas para los grandes seres que ya pasaron por ellas en otros tiempos y que están observando al yo inmortal que pasa por ellas. Es decir, si alguno entre los seres humanos está pasando por estas etapas, ellos lo saben, ellos lo ven, ellos lo observan, y siempre a estos los pueden atender también solo en la medida en que las propias leyes lo permiten. En el nacimiento de Jesús, por ejemplo, esos seres adelantados estuvieron presentes y se les menciona alegóricamente como los pastores, pues se les considera pastores de almas. En esta transfiguración de Jesús también estuvieron presentes dos grandes sabios, Moisés y Elías, que aparecieron ahí para acompañarle como los testigos, 2 testigos del cielo y 3 de la tierra. En la tercera iniciación sigue diciéndonos ahora, por medio de Alice Bailey, en su obra Iniciación humana y solar, de la cual extraje en su momento algunos extractos que consideré que eran importantes, muy interesantes en esta etapa del trabajo. En la tercera iniciación, el ego se presenta ante el iniciado como Trinidad perfecta. El ego con minúscula se presenta ante el iniciado. ¿Quién es el que se va a iniciar? El que ya ha pasado por 2 iniciaciones previas. Esta es la tercera. Por lo tanto, es un iniciado. Pero el que se presenta ante el iniciado es el yo personal que se funde y se unifica con el ego superior, con el yo superior. Se presenta ante el iniciado como una Trinidad perfecta, porque las separatividades en todo este proceso se diluyen. Las diluiremos nosotros por medio de nuestra propia transformación. Y sigue diciéndonos, no solo se reconoce como inteligencia y amor activos, se reconoce a sí mismo, sino que se revela también como voluntad o propósito fundamental. Y sabe, el iniciado sabe, que los 3 mundos inferiores no contienen nada para él en el futuro, sino que solo sirven como esfera de servicio activo, porque el iniciado se convierte en un servidor de la humanidad allí donde la ley dispone. Y es un servicio activo manifestado en el amor al cumplimiento del propósito oculto durante edades en el corazón del yo. Porque este propósito está en nuestro corazón en todos. Pero de momento, como no hemos alcanzado esas etapas iniciáticas, ese propósito con mayúscula todavía está oculto a nivel de conciencia en cada uno de nosotros. Ahora estamos hablando de ello y lo hacemos por medio de estas obras que nos han dejado estos compañeros y las instrucciones que nos han dejado la obra de H.P. Blavatsky, las cartas Mahatma y el largo etcétera. Pero otra cosa es el día que nosotros contactemos en nuestro propio interior con ese propósito oculto y entonces conozcamos
con C mayúscula, conocer directamente ese propósito. Y sigue diciendo, habiéndosele ahora revelado ya dicho propósito, puede cooperar con él inteligentemente y madurar su realización. Ya no intelectualmente, que es el conocimiento venido de fuera hacia adentro por medio de los sentidos, sino la inteligencia búdica que ya despierta es la que ilumina todos los contenidos. Jesús, y este es del cristianismo esotérico de Annie Besant, del cual también puse extractos, Jesús sube a la sagrada montaña de la iniciación y allí se transfigura y se reúne con algunos de sus grandes predecesores, los seres poderosos de los antiguos tiempos que anduvieron los caminos que Él está andando ahora. Y de este modo pasa por la tercera gran iniciación. Y entonces, mientras está sucediendo eso, es como abrirse esa percepción con P mayúscula inmensa, entonces se le aparece la sombra de su pasión cercana. A pesar de lo cual, rechazando las palabras tentadoras de uno de sus discípulos, se dirige con firmeza a Jerusalén, donde le aguarda el bautismo del Espíritu Santo y del fuego. Annie Besant pone ese bautismo de Espíritu Santo y fuego en este orden, después de pasar por esta tercera gran iniciación. De hecho, ya días atrás aparecía en la obra que nos contaba que el orden de estos sucesos, de estas preparaciones, está descrito de alguna manera, ¿no? Los evangelistas describieron esto, y sucedió esto, y pasó aquello, y subió, y bajó, y fue, y vino, etcétera, etcétera. Pero no está muy claro el orden real en que sucedieron esos acontecimientos, teniendo en cuenta que, fijémonos, como nos decía la semana pasada, un extracto que había, que era de HPV, que decía que esta vida de Jesús no fue en la fecha en que se describe en los evangelios, sino 100 y algo de años antes. O sea que entonces también, fijaros que se tendría que mover todo. Pero históricamente esto es una cuestión. A nosotros la cuestión que nos interesa es la cuestión oculta, del ocultismo, de la teosofía, de Atma Vidya, del significado de esta vida y su relación con nuestras vidas. Y por eso, aunque veamos cierto tipo de datos que nos pueden parecer contradictorios, por favor, os lo ruego, que no os quedéis anclados en esas aparentes contradicciones. Lo que importa es el contenido interior. Una vez que se realiza esta tercera iniciación, lo que vemos aquí ya es otra cosa. Lo que vemos en el plano físico, o lo que veríamos si algún día estuviésemos invitados a semejante cuestión, ¿verdad? La tercera iniciación testimonió la unificación que Cristo había realizado entre cuerpo y alma. La integración era completa y por consiguiente la iluminación fue evidente para sus discípulos. Apareció ante ellos como Hijo del Hombre y como Hijo de Dios. Y habiéndoles probado quién era, encaró la muerte que le esperaba y el intermediario servicio. Aquí descrito como si la muerte hubiese sido física, pero nosotros nos vamos a quedar con la muerte iniciática. Ya llegaremos a esa etapa. Pasa que vamos a tener que esperar todo el veranito para llegar a esa etapa. Así nos dará tiempo de la reflexión meditativa.
Esas tres iniciaciones mayores, la primera, con el nacimiento en la cueva, la tercera, la transfiguración, y la quinta, que representa la resurrección y elevación, constituyen las tres sílabas de la palabra hecha carne y encierran el acorde musical de la vida de Cristo, tal como estarán encarnadas en la vida de todos los que sigan sus pasos y lleguen o lleguemos a esas etapas iniciáticas. Por medio de una reorientación hacia nuevos modos de vida, es lo que estamos tratando de hacer nosotros, hacer cambios en nuestros modos de pensar, de sentir, de actuar, de hablar, y modos de vida y de ser que vamos cambiando. Por medio de ello pasamos por las etapas necesarias de adaptación de los vehículos de la vida, del físico, del emocional, astral o cámico, del mental, hasta alcanzar la cima de la montaña, donde se revela en toda su belleza lo divino en nosotros. La cima de la montaña es el plano búdico o crístico. Por lo tanto, esto también lo podríamos señalar como simbólico. Se alcanza la cima de la montaña. Luego pasamos a una jubilosa resurrección, porque muere lo finito para resurgir lo infinito, lo imperecedero. Y esa eterna identificación con Dios, que es la eterna experiencia de todos los que se han perfeccionado a sí mismos. Como hemos visto, esta fue la primera de las experiencias o iniciaciones de la montaña, porque la primera había sido en la cueva, el nacimiento, la segunda en el agua, el bautismo, y esta fue la primera en la montaña, la primera en la que él ascendió su conciencia hasta Budi. La experiencia de Cristo, como vimos, era pasar de un proceso de unificación a otro. Uno de los primeros objetivos de su misión fue resolver las dualidades en sí mismo, produciendo unidad y síntesis. ¿Cuáles son esas dualidades que deben resolverse en unidad antes de que el espíritu en el hombre pueda brillar en todo su esplendor? Por las que hemos de pasar todos nosotros. Podríamos indicar 5, a fin de tener una idea de lo que debe hacerse y comprender también la magnitud de la realización de Cristo, históricamente hablando, la magnitud de la realización del Cristo en todos nosotros, en todos y cada uno de nosotros, porque así será. Y la transfiguración no es posible hasta haber alcanzado esas unificaciones. Estamos ahora unificados en sentido de conciencia, es una unidad de conciencia, o estamos separados, como hemos dicho al principio, cuando hablaba, bueno, mis padres son mis padres, los de los otros son otros, mis hijos son míos, cuidado, los míos que no me los toquen, los hijos de los demás son otros, y así un largo etcétera. Hablo en general, no de nadie en particular, cada uno de nosotros ha de saber en qué momento de estas unificaciones, que es posible que ya hayamos comenzado a hacer, yo considero que sí, que ya comenzamos hace tiempo, pero que seguimos en ello porque no hemos culminado, está claro. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando en ello. Primeramente, el hombre y Dios deben fusionarse en un todo funcional. Sí, el Dios o la deidad o lo elevado o el ser no es algo que está allí lejos de nosotros, en el cielo o en un plano superior sin ninguna conexión con nosotros. Siempre está esa conexión,
aunque por ahora sea todavía débil. Por lo tanto, nuestras funciones las debemos de transformar para que estemos expresando en el día a día, en lo sencillo, en lo cotidiano, en el mundo familiar, en el mundo laboral, en las pequeñas cosas, en las grandes cosas, que también las hay, que estamos funcionando de acuerdo a las leyes universales, que abarcan todo, pero que nosotros solemos situarlas como allá, muy arriba, y que bueno, ya llegaremos. Y entonces, con esta forma de pensar muchas veces justificamos nuestra manera de funcionar. Dios hecho carne debe controlar y dominar la carne, es decir, el hecho de estar reencarnados, encarnados aquí en cuerpos personales, debe controlar. Pero ¿quién ha de controlar? Lo de abajo no puede controlar lo de abajo tiene que ser controlado desde más arriba. Por lo pronto, la parte más elevada de nuestra mente tiene que tomar el dominio de los cuerpos inferiores. Y muchas veces habrá que decirle al cuerpo, esto no te lo doy porque no. ¿Quién manda aquí? ¿Quién ha de saber lo que le conviene al cuerpo? Estos pensamientos no los voy a alimentar más de ninguna manera. ¿Quién manda aquí? Yo, es el ser el que manda aquí. Y ha de mandar, en el buen sentido de la palabra, la voluntad que se expresa de arriba a abajo, poniendo orden en los vehículos por medio de los cuales se tiene que expresar. Y esto es lo que unifica, que lo de arriba y lo de abajo sirvan al propósito divino. Esto no sucede en el hombre común. En él la divinidad está presente porque está en todos, pero puede hallarse aún profundamente oculta en el corazón de cada ser humano, sin que sepamos del corazón mucho más que de vez en cuando se nos acelera, porque alimentamos pensamientos y emociones que lo ponen en una alteración. Pero que no, esto es el corazón físico, pero en el corazón interno, en el corazón etérico, esa divinidad está ahí. Sin embargo, hoy, merced a las investigaciones psicológicas, se ha descubierto mucho acerca del yo superior y el inferior. En relación con lo que es la psicología académica, todavía falta bastante, pero ha adelantado mucho, no cabe duda. Entonces se ha adelantado. Y la naturaleza de lo que a veces se denomina el yo sublimado, que es esa unificación, va surgiendo, aparece. Los psicólogos, que además de ser psicólogos, sean teósofos prácticos, no teósofos de porque son miembros de la sociedad teosófica, porque eso lo somos, muchos de nosotros somos miembros, pero se refiere a aquel que practica la teosofía en su vida de una manera decidida y sin excusas. Entonces, uno de esos psicólogos de esta naturaleza, o un terapeuta de otras terapias, pero que sean relacionadas, conducidas al conocimiento de sí mismo y que sea practicante de la teosofía en su propia vida, podrá ayudar por medio de su psicología, podrá ayudar a los que puede denominar pacientes, los podrá ayudar con muchísima más efectividad que si solamente fuese psicólogo académico. Y de esto no hay ninguna duda. Entonces, toda esa naturaleza va surgiendo mediante el estudio de la reacción, la respuesta que desde dentro de este yo personal activo externo surge a las actividades de la guía subjetiva interna. Es decir, cuando empezamos a poner orden por medio de lo de arriba
ponemos orden al pensar, al sentir, a las acciones, a las palabras, recordemos que siempre son los 4, entonces nuestra respuesta ante los acontecimientos de cualquier clase cambiará completamente. Así que sigue diciéndonos, una de las primeras y más vitales preocupaciones del hombre es mantener la integración entre el sentimiento y el intelecto, porque cuantas veces hay un desacuerdo, uno piensa que eso sería lo mejor que debería de hacer, pero siente ahí y tiene una batalla interior y tal. Esta es una necesidad tan imperativa para la felicidad humana, poner de acuerdo, todo lo que contiene los términos acuerdo, acordar, tiene que ver con el corazón. Es una necesidad tan imperativa para la felicidad humana como lo es la necesidad del alimento, y satisfacer esta necesidad es verdadera función psicológica, debería serlo, de la religión, aunque las religiones institucionales no han llegado a cumplir del todo. Algunos individuos dentro de las religiones sí, muchos, pero no la totalidad de la religión en sus funciones, pero debería haber sido una de sus funciones, aunque a lo largo de centurias haya habido muchos que sí lo han cumplido. Ellos eran los psicólogos, los que habían comprendido la naturaleza humana y la naturaleza divina del ser humano, fueron verdaderos psicólogos y ayudaron a mucha gente, pero no todos. Pues creo que el término debe emplearse así, nos sigue diciendo, según Bailey. Las estructuras teológicas erigidas en el proceso son incidentales, son los añadidos, son lo que ha estorbado el verdadero trabajo de la religión. Esta es la integración que Cristo ejemplificó plenamente, resolviendo así las dualidades de lo superior y lo inferior en sí mismo. Lo unificó, haciendo de los dos un nuevo hombre, y este nuevo hombre resplandeció en la transfiguración ante la asombrada mirada de los 3 apóstoles. La religión debe tratar de lograr esta integración o unificación básica. La educación debería realizar la coordinación entre los 2 aspectos fundamentales de la naturaleza humana, la natural, personal, y la divina. En relación con la educación, ha habido algunos educadores cuando salió esta buena mujer que instituyó la escuela, ahora no me sale el nombre, luego estuvo las escuelas Krishnamurti, después han estado Montessori. Gracias, Pedro. Las escuelas Montessori, las escuelas Krishnamurti, las escuelas Waldorf. Entonces fueron unos avances importantes, pero no tuvieron respuesta o no tuvieron grandes respuestas por parte de los gobiernos y no se institucionalizaron de manera que abarcasen la educación de todos los infantes, ¿no? Entonces ha habido, por ejemplo, las escuelas Waldorf aquí en España tuvieron muy poco eco y ha habido apenas unos pocos focos de escuelas para niños muy pequeños, pero no llegaron. En Europa sí llegaron hasta las puertas de universidades, pero aún así muy escaso. Sin embargo, esto en el futuro tendrá que ser así porque tiene que ver con el desarrollo de la conciencia a nivel global. Cuando ya el desarrollo de la conciencia humana sea bastante más que el que es ahora en general, las escuelas también se adaptarán a ese desarrollo de la conciencia y la cosa cambiará. Todavía falta.
Sigue diciéndonos, quisiera creer que en el misticismo las necesidades del sexo, conjuntamente con las demás necesidades, se comprenden y satisfacen, que los cientos de voces del deseo humano son unificadas. En esta inteligencia y no de otra manera, puedo ver que la religión cumple con las funciones que asume. Evitar el mutuo alejamiento en nosotros de lo primitivo y lo altamente civilizado. Evitar el alejamiento, porque hemos de comprender a todos los seres en todas las etapas de su evolución y de la nuestra propia. Ofrecer a las almas individuales, deformadas en las especializaciones de nuestro orden social o mutiladas en sus accidentes, lo que es lícito, lo que no es lícito, lo que se ha castigado, lo que se ha puesto en manos de la justicia de los seres humanos, etcétera, etcétera. Toda la posibilidad de una personalidad completa debe ser realizada. Nadie ha de ser perseguido y nadie ha de ser maltratado. Estas cosas horribles que suceden han de llegar a dejar de suceder. Ningún ser puede ser maltratado y perseguido por ninguna razón, ni de sexo, ni de religión, ni de casta, ni de color, tal como dice el primero de los objetivos de la sociedad teosófica. Y es muy claro, unificar en el deseo y la voluntad. En el deseo, es decir, en la parte mento-emocional del individuo, y en la voluntad más superior, como lo hace la razón en principio, unificar la total existencia moral del hombre y dejar que cada quien llegue al desarrollo de su propia ética interior, de su propia moral interior. No nos compete a nosotros ser jueces de nadie. La justicia humana la aplican aquellos que se dedican a ella, aunque sea imperfecta, y la justicia divina la aplican las leyes universales, y ahí no hay ninguna injusticia, nunca, y funciona sin nuestra ayuda, afortunadamente. Este problema de los dos yoes que Cristo sintetizó tan relevantemente es estrictamente el problema humano. El yo secundario, a diferencia del yo divino, el yo personal, por supuesto, este yo temporal en cada encarnación, a diferencia del yo divino, que es el permanente, es el verdadero ser que somos, es un hecho en la naturaleza durante la encarnación. Están ambos presentes. Aunque tratemos de evadir el asunto y rehusemos reconocer su existencia, no podemos negar ninguna de nuestras partes, porque todas esas partes conforman el todo. Si tratamos de quitar algo, de negar algo, que no significa no transmutar lo que haya que transmutar, pero si tratamos de negar algo en nosotros, de nuestra propia y verdadera naturaleza, estaríamos mutilándonos, automutilándonos. El hombre espiritual existe lo mismo que el hombre natural, la personalidad, y en la acción recíproca, bien armonizada entre los dos aspectos, interno y externo de los dos, se enfoca todo el problema humano, que finalmente no será problema en nosotros cuando hayamos comprendido y aplicado estas enseñanzas a nuestras vidas. Así, como dice abajo, conociéndonos a nosotros mismos, descubriremos nuestra verdadera naturaleza. Y en lugar de estar partidos, estaremos unificados. El hombre mismo lo aclara, dice el doctor Bosanquet refiriéndose al hombre. Su autotrascendencia innata, porque esto viene de la parte interna de nosotros. Su pasión indestructible por la totalidad es una tendencia innata a lo total. Hace inevitable que de lo superfluo, que él no puede encasillar, el ser humano se da cuenta de lo externo, de lo superfluo, pero no lo puede encasillar en el bien. Sabe que hay muchas cosas que no pertenecen al mundo del bien, pero formará un yo secundario y negativo,
porque es incapaz de transmutarlo y o bien se hunde en ese yo separado que se entrega a lo más negativo, a lo más maléfico, a lo más dañino, y o bien lo rechaza de tal manera que se mutila a sí mismo. Así que entonces produce un estado de dolor, de sufrimiento, un yo desheredado, hostil a la imperativa dominación del bien, que es solo parcial, que la deja mostrar solo parcialmente. Y está dividido, está separado, es una lucha. Este desacuerdo es realmente necesario para el bien. Temporalmente es necesario y no hay otra manera de poder andar paso a paso hacia aquel lugar al que nos estamos dirigiendo, que es el de la unificación. No podemos negar que estamos todavía divididos. Y ello contiene su problema característico, la conquista del mal. Muchas veces negamos, no, yo no soy envidioso, no, yo no soy esto, porque está feo ser envidioso. Pero al negarlo no nos paramos a observar. Cuando se producen movimientos en nosotros, emocionales, observar si lo que se está moviendo es de la naturaleza de la envidia o de los celos o de esto, de aquello, de lo de más allá. Porque solo observándolo, descubriéndolo, oh, esto es esto. Le podemos poner nombre sin miedo, esto es esto. Ah, caramba, pero ahora ya le he visto la cara. Y ya sé que esto está ahí. Y ya sé por dónde tengo que trabajar para transmutarlo. Pero mientras negamos y decimos, yo no tengo de esto, estará ahí, estará vivo, estará presionando en nuestra propia naturaleza y no nos dejará progresar ni siquiera un palmo en el sendero. Así que hemos de pasar a la conquista del mal y el bien es necesario para el mal, porque más allá de la rebelión contra el bien, la supuesta totalidad del yo desheredado no puede hallar otra unidad. El verdadero bien, con mayúscula, el verdadero bien, aquel que se encuentre, y lo encontraremos todos, cuando lleguemos a caminar por el camino de en medio, por el filo de la navaja, será cuando hayamos fundido esa polaridad de bien y mal relativos, porque el bien y el mal relativos no son el verdadero bien, son temporales y han de desaparecer los dos, fundiéndose para que aparezca el verdadero bien, el verdadero amor con mayúscula que no tiene polaridad, la verdadera compasión con mayúscula que no tiene polaridad, y así algunas otras de las más elevadas cualidades o facultades búdicas que están esperando en nuestro corazón para ser manifestadas. Este es el problema del hombre y aquí reside su triunfo y la expresión de su divinidad esencial. El yo superior existe y final e inevitablemente debe lograr la victoria sobre el yo inferior. Porque el yo inferior son los trajes de quita y pon para cada encarnación. No tienen una realidad permanente. No podemos negarlos porque son nuestros trajes, los necesitamos. Hemos de manifestarnos en este mundo del propio proceso de la evolución por medio de esos trajes, pero no tienen realidad permanente. Así que debe lograr la victoria sobre el yo inferior. Detrás de la manifestación de Jesucristo hay eones de experiencia de la propia humanidad. Dios se ha estado expresando a sí mismo por medio de procesos naturales a través de toda la humanidad.
permitidme que ponga esto aquí muy abajito para que si a alguien se le despista el micro, yo lo pueda desconectar, porque si no se oyen ruiditos. Detrás de la manifestación de Jesucristo hay eones de experiencia. Dios se ha estado expresando a sí mismo por medio de procesos naturales, a través de toda la humanidad y por medio de individuos determinados. En el transcurso de las edades, esos eones, civilizaciones y civilizaciones, razas y subrazas, tal como se describen en la doctrina secreta. Luego vino Cristo, presentándolo como el modelo a seguir, y en el proceso del tiempo, como una definida realización del pasado y una garantía para el futuro del proceso humano, sintetizó en sí mismo en una personalidad trascendente todo lo que había logrado y todo lo inmediato en la experiencia humana. Y a través de ese modelo que nos presentan, podemos ver nuestro propio proceso, identificar, por lo menos en parte, dónde estamos. Ah, pues mira, yo tengo que trabajar más en esto, en esto, en esto, en esto. Y digo en esto, en esto, en esto, en esto, porque es muchas cosas que todavía hemos de trabajar, transmutar en nosotros. Cristo fue una personalidad al mismo tiempo que una individualidad divina, como todos nosotros. Por lo tanto, no era distinto. Y lo que él hizo, y otros avatares también, como se dice de Krishna y como se dice de Shankaracharya y de algunos otros, nosotros también podemos realizarlo. Hemos de ponernos a ello sin desmayo. Su vida, con sus cualidades y propósitos, estampó su sello sobre nuestra civilización. Y la síntesis que él demostrara es la inspiración del presente. De lo que no cabe duda es de que 2000 y pico de años después sigue siendo el soporte para cientos de miles y millones de vidas para poder dar los pasos que él andó. Esta personalidad consumada, sintetizando en sí todo lo que precedió a la evolución humana, las etapas anteriores más primitivas, y expresando todo lo que debe seguir de inmediato, es la gran dádiva de Dios para el hombre. Cristo, llamado luego Jesús, pero lo que nos interesa es ver el qué, Cristo como la personalidad que remedó la división de la naturaleza humana y Cristo como la síntesis de los aspectos superior e inferior de la divinidad. Cristo es la gloriosa herencia del género humano, porque es un estado de la conciencia, no es un señor que vino, un hombre que nació, es el estado de conciencia que hemos de realizar en nosotros mismos. Y aquella vida, tanto si fue o no fue realmente una vida física, aquella vida lo reveló en la transfiguración, la tercera de las grandes iniciaciones de la etapa humana. Ahora bien, es de valor considerar que solo en determinada etapa de la evolución humana llegue a ser posible expresar la vida con mayúscula y la conciencia crísticas internas. Antes de esta determinada etapa, no es posible. Igual como no le es posible a un niño de 5 años comportarse como un adulto de 25. Hay etapas. Y hemos de alcanzar una cierta edad interna evolutiva para llegar a los portales de esas etapas iniciáticas. La realidad de la evolución con sus necesarias distinciones y diferencias es incontrovertible. Y esto es importante que lo consideremos, porque tendemos a exigir de los seres humanos
que todos se comporten según nuestras expectativas. Hay un cierto tipo de reglas, modelos sociales, modelos también, bueno, pues según la política y según las religiones. Entonces hay una serie de reglas. Alicia, no abras el micro, por favor. Entonces hay una serie de reglas y solemos seguirlas, que es más fácil seguir lo que ya está establecido sin plantearnos demasiadas cosas. Pero los hombres no son iguales. Nosotros como estudiantes de teosofía, y espero que estudiantes ya bastante prácticos o practicando la teosofía, hemos de mirar a todos los seres como seres divinos, pero en personalidades en etapas distintas. Igual como lo hacemos como los niños de una casa, con una sana comprensión. No exigimos lo mismo al de 3 años que al que tiene 9 o que al que tiene 15, porque tenemos la inteligencia para distinguirlo. Pues bien, toda la humanidad es una gran escuela, con seres humanos en etapas diferentes según su grado de evolución humana. Y entonces nosotros hemos de aprender a distinguirlo y a tratar con sumo respeto a todos los seres humanos, estén en la etapa en que estén. Algunos nos dicen, los hombres no son iguales, varían en su presentación de la divinidad porque tienen edades distintas evolutivamente hablando. Algunos son todavía realmente subhumanos, que puede haberlos con trajes, no pensemos solamente en los que están todavía en algunas zonas más selváticas y que hay tribus, porque todavía las hay. Ahí en las tribus hay seres muy evolucionados humanamente hablando, solo que kármicamente todavía les corresponde, les toca estar, irán desapareciendo con el tiempo todas estas cuestiones tribales, porque los seres humanos evolucionaremos todos más. Pero aquí, que parece que porque llevamos trajes, coches, casas y no sé qué, y digo aquí, al mundo mal llamado civilizado, hay muchos seres que realmente son subhumanos. Otros son simplemente humanos así, bueno, nos podemos contar entre la masa y no nos equivocaremos mucho. Y aún otros recién comienzan a mostrar cualidades y características superhumanas. Otros recién comienzan. Ay, si nos pudiésemos apuntar a este grupito, qué bien, ¿verdad? Pero es un trabajo. Cabría aquí interrogarse, ¿cuándo le llega al hombre la posibilidad de trascender lo humano y convertirse en divino? Cuando le llega la posibilidad, ejercen el control 2 factores. Entonces, ha trascendido las naturalezas física y emocional y entrando en el campo del pensamiento, responde de alguna manera a los ideales presentados por los pensadores mundiales. Dice, ha trascendido, bueno, en parte, cabría poner aquí en parte, las naturalezas física y emocional. Pero todavía tira mucho lo físico, el cuerpo físico con sus tendencias, y lo emocional cámico, lo astral, los deseos y las pasiones y los apegos, todavía tira mucho. Pero bueno, algo se hace. Y responden, porque aún estando todavía en medio de todo este mundo de los deseos y las pasiones, se responde de alguna manera en parte a los ideales presentados por los pensadores mundiales. Pero los pensadores mundiales, aquí cabría decir, a los grandes instructores, a los que nos han dejado la filosofía, la teosofía, grandes obras, pensadores
incluso autores de las más grandes obras literarias, etcétera, ¿no? Pensadores mundiales que nos aportan obras de inmensa calidad para que nosotros podamos progresar también ayudados por ellas. Llegará el momento en el progreso de cada ser humano en que el desarrollo de la triple naturaleza, física, emocional y mental, alcance un punto de posible síntesis. Entonces, el hombre piensa, decide, determina, asume el control de su vida y se convierte no solo en un centro originador de actividad, que también, sino en una impresionante influencia en el mundo. La entrada poderosa de la cualidad mental, de pensar por sí mismos, no de repetir lo que otros han pensado, sino de tener el desarrollo suficiente de las partes más elevadas de nuestra mente en su aspecto concreto y de algunas de las partes de nuestra mente en su aspecto abstracto. Recordemos que no hay más que una mente, pero que tiene, como dice la señora Blavatsky, es dual en sus funciones durante el proceso de la encarnación, porque hay una parte que tiene que mirar para aquí, afuera. Así que la entrada poderosa de la cualidad mental y la capacidad de pensar por uno mismo posibilita que se haga esa transformación. Por fin llega la hora y hasta la mayoría de los pueblos primitivos están actualmente logrando la transición. Si es que no están desapareciendo, como ya han desaparecido muchos pueblos primitivos. Aunque es horrible que estos pueblos primitivos desaparezcan a manos de los seres humanos, porque no debería ser así, sino que desaparezcan porque esos egos encarnados en pueblos más primitivos, creciendo evolutivamente, hablando como lo estamos haciendo todos, ellos pasen a otras etapas de su evolución y requieran reencarnar en otros lugares. Ese es el orden normal, el orden natural. El hombre se libera de la sugestión masiva de su tribu. Aquí también estamos medio tribales y algunos quieren volver a las tribus. En lugar de trabajar para unificar, para ampliar la conciencia, para abarcar de una manera no globalizada según los esquemas globales de los poderosos del dinero, sino globalizados según los esquemas de una conciencia que abarca y unifica. No está ocurriendo todavía así. Y aquí hay tribus. Algunos quieren volver a ser más tribales todavía y separarse más todavía. Y empiezan, a los que ya se han liberado de toda esta sugestión masiva, empiezan a pensar por sí mismos. Y dicen, no hombre, no, volver a las tribus no puede ser. El hombre colectivo desaparece y el hombre individual nace mentalmente, pero reconoce que es parte de algo más grande y forma parte del grupo con mayúscula, forma parte de la humanidad con mayúscula, forma parte de esa humanidad por el desarrollo de su propia conciencia, porque la reconoce como parte de sí mismo. Toda la humanidad es parte de nosotros mismos. El hecho de empezar a pensar no hace al hombre mejor de lo que es, a menos que piense de una manera unitiva. Hasta que no pensemos de una forma unitiva, nuestra manera de pensar estará utilizando las partes más bajas de la mente concreta
en su aspecto de concreta, y entonces no andaremos muy bien. Al principio de este proceso critica y es muy empecinado, pero esto tiene su lado bueno siempre que no prescinda de todo y renuncie a la fe por la superstición, y que no renuncie a la verdad eterna por una distorsionada presentación de los hechos. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que, a ver, permitidme un momento, tenemos que darnos cuenta de que podemos darnos cuenta, y valga la redundancia, de cuando no andamos bien, cuando nuestro pensamiento y nuestras emociones son de carácter separativo y se adhieren o se apegan a unas personas o a unas situaciones y cosas y rechazan y menosprecian a otras personas y otras situaciones o seres y cosas. Todo lo que sea separativo es una distorsión de la verdad, porque hay una sola y única verdad. Y aquí ya dejé esta sin texto porque vi que por el número de diapositivas podíamos llegar aquí y nos queda para el siguiente jueves. Entonces, dado la hora que tenemos, más o menos, podemos dejar de compartir y abrir a las preguntas y a los comentarios que queráis hacer. ¿Os parece bien así? Salomón. Hola, Clarisa. Buenos días. Hola. Bueno, ¿Qué ya tal? tardes por acá también. Gracias, Clarisa, por todo lo que nos compartes. Me encanta. Y una preguntita que pues espero que no sea tan complicada y que para que participen los demás. Es que en cuanto al cuerpo físico, a veces decimos, nos identificamos tanto con el cuerpo físico que decimos, me lastimé, me dañé, etcétera, ¿no? Y sinceramente que no me dañé yo, se dañó el cuerpo físico en el cual vivo. Pues es un poco inevitable que podamos expresarnos de una manera diferente, porque nos identificamos demasiado con esto que vemos, que tocamos y que sentimos, y pues es un poquito, bueno, yo digo bastante difícil, por decir, lastimé, no, se lastimó la mano que es del cuerpo físico en el cual vivo, pues sería muy complicado, ¿no? Claro, claro, pero una cosa es la conciencia que tengamos nosotros, ahora estamos en el desarrollo de esa conciencia, y que lleguemos realmente a desarrollarla de tal manera que tengamos claro cuando le ocurre algo al cuerpo, que es al cuerpo el que le está ocurriendo, ¿no? Porque no podemos hablar de esa manera cuando estamos hablando con personas que no tienen nada que ver con la teosofía, inclusive dentro de nuestra propia familia. Si no nos comprenden demasiado en el tema de la teosofía, que no siempre se dan esas comprensiones por parte de los más allegados, a veces sí, y eso ya es muy bueno y nos favorece, ¿no? Pero claro, no podemos ir a la calle y a las tiendas y al puesto de trabajo y a otros lugares y diciéndole a la gente, pues, ay, que mi mano se ha lastimado, pero yo no, ¿sabes? No, sería una barbaridad. Y los pondríamos a los pobres así como en una situación de decir, ay pobre Clarisa, ay pobre Salomón, ay pobre Pedro, se les ha ido la olla. Y aquí se dice, se les ha ido la olla. Se está moviendo el ajuste de la cámara y dura unos segundos que se pone borrosa. Pero es porque yo me muevo. Y nada, Salomón, de lo que se trata no es de cambiar el lenguaje, al menos en ese aspecto. En otros aspectos todavía lo hemos de pulir, diría yo.
eso cada quien se ha de autodescubrir, ¿no? Porque hemos de utilizar el lenguaje de la manera más exquisita posible, con sumo respeto por todo y por todos. Pero dicho esto, pues en lo demás hablar con toda normalidad con las personas. Pero la conciencia sí que lo podemos tener claro, que lo que le sucede al cuerpo no me está sucediendo a mí. Yo no soy el cuerpo, ni soy las emociones, ni soy la mente. Yo soy el ser, dice la escritura. Ese ser soy yo. Se podría decir, se dañó mi cuerpo porque el cuerpo sí me pertenece, ¿no? Yo vivo en él. Podría decir, se dañó mi cuerpo, se siente mal mi cuerpo, etcétera. Bueno, mira, según con quién estés, dilo de una manera o de otra. Okay. Se dañó mi cuerpo ya es demasiado largo para según quién. Sí. Porque la mayor parte de las personas entenderán mejor si les dices, me duele la cadera, me he hecho daño en la cadera, me he hecho daño en el tobillo, me he hecho daño, me he hecho daño. Sí, sí. Simplificar, hacer las cosas de la manera sencilla. No le tenemos que complicar la vida a nadie. Claro. Muchas gracias, Clarisa. Muy amable. A vosotros. José. Sí, gracias por tus siempre bonitas y profundas enseñanzas. Sin que Salomón lo oiga, gracias por las preguntas que siempre hace Salomón, que nos ayuda a veces. Es verdad, sí. En algunas ocasiones he escuchado a alguien expresarse, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos, pero el segundo más importante, de Mabel Collins, de que sí hizo cosas buenas hasta un momento, pero nunca he sabido hasta qué momento y qué cosa. Y Dallas Bailey también he escuchado de que sí, al principio, pero después, pero no entran en detalle, no especifican, y simplemente me he quedado en el aire sin saber exactamente hasta dónde creer, hasta dónde dudar, hasta dónde aceptar, si hay otro camino para evitar el hueco que tengo ahí delante, no sé. Perdóname por el tipo de pregunta esta, pero... Pues esto es interesante que lo plantees, porque todos hemos estado pasando por esa incertidumbre de, bueno, a ver qué, a ver, también del Leadbeater, ¿no? Se han dicho montones de cosas, pero claro, yo me planteo lo siguiente. A la señora Blavatsky la calumniaron hasta donde pudieron. Ella dejó una obra. Y hemos de valorar la obra. Y hemos de aprender o tratar de extractar la enorme... Hemos de tratar de extractar la enorme enseñanza que hay en la obra. Si a ella la calumniaron, ¿nos puede extrañar que no calumniasen a otros seres después de ella? O incluso durante su época, porque estaban con ella, también podían estar salpicados. Este está con Blavatsky, así será, ¿no? Pues os he de decir que a mí me han calumniado a lo largo de los años. Y pasé unas épocas en que, bueno, tuve que aprender de ello. Sí que calumniados pueden ser todos y podemos ser todos, porque los seres humanos en general, pues adolecemos de esos juicios que hacemos y sobre todo a las personas que sobresalen por alguna obra, como puede ser Mabel Collins, como puede ser Alice Bailey, como pudieron ser en su momento, pues bueno, Ginara Hadassah y otros, los que fueren, el Leadbeater. De pronto sobresalen en algún aspecto, hacen una obra y llaman la atención de otras personas. Y la envidia anida en el corazón mento emocional, mento cámico, kamamanas,
de muchas gentes todavía. Y entonces ahí se les mueve la envidia que tienen y entonces ahí se dispara la posibilidad de que se levanten calumnias. Y entonces, claro, yo a lo largo de aquellos primeros años que me tuve que encontrar, primero pues con las calumnias que se habían levantado a Blavatsky y tal, y decir, ¿cómo puede ser que sucedan estas cosas? Pero claro, yo estaba a los principios con 34 años y ahora tengo 74, pues tenía que empezar a conocerlo todo y empezar a conocerme a mí misma en el sentido real de, a ver, quién soy yo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y con los años me di cuenta de que yo tenía que tener en consideración lo siguiente. Yo no estaba allí, y si estaba no me acuerdo. No sé nada. Lo que hayan podido decir de la una, del otro y del otro, yo no sé si era cierto o no era cierto. Yo no estaba allí. Entonces, ¿cómo puedo saber si de la obra que han dejado Mabel Collins, Alice Bailey, Ginara Hadassah, Leadbeater, Annie Besant, qué es lo que hay? Pues yo tengo que entresacar, leyéndolos meditativamente, qué es lo que hay que yo puedo entresacar y aprovechar. Mabel Collins tiene varias obras. Una de ellas es ese libro pequeñito, Luz en el Sendero, que es Luz en el Sendero. Y mira que es pequeñito, ¿eh? En Lérida nos duró todo un curso, los terceros domingos de mes, el pequeñito, no el grande que luego está comentado por Annie Besant y Leadbeater, no, el pequeñito. Ese pequeñito nos dio tarea durante todo un año, los terceros domingos de mes en Lérida, que los encuentros eran de 11 a 2 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde. Sí, era una maratón teosófica cada tercer domingo. Fijaros si le sacamos jugo. Independientemente, la autora es Mabel Collins, podría haber sido otro, pero lo que importa es el contenido. Si hay contenido, nosotros debemos descubrirlo. Y si hay algo que no es correcto, debemos de pasar de largo de eso que no nos parece correcto o que no lo es. Sencillamente, pasar de largo. Pero si el autor tiene algo bueno aquí, tiene algo que no vemos claro aquí y tiene algo bueno aquí, no destruyamos al autor. No sabemos, no estábamos. sí, Leadbeater fue acusado de una serie de cosas. Luego se dijo que no era cierto y que eran calumnias y tal y tal. Yo no sé, yo no estaba. Tiene muy buenas obras, Leadbeater, muy buenos libros. En su día, empezando por el de A los pies del maestro, que fue el primero que me cayó en las manos, y a continuación Jaime Escollín me regaló de Leadbeater el de las auras y el de los chakras. Vino aquí a casa un día a visitarme, os hablo de entonces con 34 años y poco, ¿eh? Y me trajo esos libros y me dijo, mira, te traigo estos libros porque sé que te ayudarán. Y me ayudaron. Y luego de ellos tiré de los de Annie Besant, porque ahí citaba, y luego tiré de otros y así de otros. Un buen día, pasados no muchos años, entré en una tienda de dietética donde se vendían libros. Había ahí un altillo y se vendían libros. Y tenían un libro que era un tomo de la doctrina secreta. Y yo ni corta ni perezosa le dije a la dueña del establecimiento, oye, pídeme estos otros, porque yo había oído que se hablaba de la doctrina secreta.
Y nada, que cuando los tuve y vi y los abrí, dije así, digo, Dios mío, ¿esto qué es? Y entonces no entendía nada y los tuve en una estantería. Y hasta muchos años después no los empecé a coger para hacer consultas. De Leadbeater os decía que he visto que hay muchos libros buenos. En cambio, luego, pues él tiene la cosa de que se dice de él que era un gran clarividente. Yo, si era más grande o si era menos grande, no lo sé porque yo no estaba. Y si estaba, no me acuerdo. Lo que por medio de sus obras es que muchas de las cosas que explica cuando habla de sus visiones clarividentes, por ejemplo, de la vida en Marte, que luego científicamente se ha dicho que nada. Y él habla de la vida física en Marte, cómo son las casas y cómo no sé qué y cómo no sé cuántos. Bueno, pues yo si era Marte o no era Marte no lo sé. Lo único que puedo decir es que si uno pudiese ir a Marte no encontrar allí un cartel que diga ha llegado usted a Marte, porque no lo hay, ni en ningún otro sitio. Entonces, claro, todas estas cosas son las que yo, de Leadbeater y de otros psíquicos, las dejo aparte. Pero hay mucho de bueno que es aprovechable. Y de lo demás no hago ni caso. Y vuelvo a repetir, yo no estaba. Es fácil conducirse por lo que han dicho los demás. Los demás que han hablado tampoco estaban. Hay un libro horroroso escrito en contra de la señora Blavatsky que se llama algo así como el mandril de Blavatsky o algo así. Que escribió no sé si era periodista, no me acuerdo del nombre del autor. Y se basó en artículos que él había leído y tal, que él no había conocido a Blavatsky. No se basó en ningún conocimiento directo de la obra de Blavatsky tampoco, sino en aquellos cúmulos de mentiras y calumnias que se habían dicho de ella, y pues vendió montones de libros y ganó dinero en base a repetir calumnias. Claro, estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues mejor no repitamos nunca nada de nadie. Como creo que era el propio señor Leadbeater decía, ya no sé si era él o era uno de ellos, da igual. Lo que decía era lo siguiente, si tiene un defecto, mejor callarlo. Y si no lo tiene, mejor callarlo porque sería repetir una mentira. ¿Qué hay en estas obras que nos muestren enseñanzas buenas y valiosas que nos benefician, que nos ayudan, que nos estimulan, que nos enriquecen? Eso es lo bueno. Saquemos todo lo mejor de todas estas obras. Y lo demás, que lo juzgue el cielo. A nosotros no nos corresponde. ¿De acuerdo, José? Gracias, muchas gracias. Y me acordé de que uno de los hombres más grandes que ha pasado por Cuba, José Martí, tomaba ginebra, dicen. Tampoco yo estaba allí, no lo sé si es verdad. Pero es posible de que él tomara ginebra porque a los 16 años fue juzgado y mandado a picar piedra a una cantera con un grillo en los pies, que las heridas de ese grillo le duraron hasta el último día de vida. Fíjate. Y a lo mejor necesitaba algo. En esa época no había a lo mejor ibuprofen ni ninguna de esas cosas. No habían remedios Y a lo mejor necesitaba algo para aliviar el dolor, porque nunca se quejó.
y nunca hizo inversión de dinero que él cogiera en sus manos para otra cosa que no fuera la independencia de Cuba. Claro. Y la gente no hablan de esas cosas, sino que hablan ginebrita, porque él tomaba ginebra. Sí. Sí. Repetir lo negativo de cualquier persona, incluso aunque sea o no sea verdad. Y si, Y por por ejemplo, eso perdón. Él dijo en un momento determinado que el sol nos alumbra, que el sol nos da calor. A todos. Hay hombres que solo ven las manchas que tiene el sol. Sí, No ven las partes buenas que tiene el sol. claro. Gracias, Amel. Como siempre, Clarice. Sí, en relación con esto que estás diciendo, José, y me lo has recordado ahora, pues yo sí que presencié en uno de los encuentros de silencio, de esos que se hacen a primeros de diciembre, con la señora Kim Dew, la presidenta de la Federación Europea, que entonces eran presenciales, los inicié yo en 2007, y en uno de los encuentros alguien le dijo, bueno, pero ¿por qué hay que ser vegetariano? Porque la señora Blavatsky no era vegetariana y comía carne y no sé qué, y fumaba y no sé qué y no sé cuántos. Y al final, pues una vaca también es vegetariana. Y bueno, dijo una serie de cosas que no recuerdo exactamente. Y entonces, claro, la señora Kim Dew le dijo, usted no es una vaca. Si una vaca es vegetariana, una vaca tiene un estado de evolución, pero usted tiene una mayor evolución. No me acuerdo de las palabras. Pero le dijo, cuando relacionándolo con lo de la señora Blavatsky, antes de hablar de que la señora Blavatsky comía carne o fumaba, usted escriba una doctrina secreta y luego hable de ella. Fácil. Ya. ¿Verdad? No, Fácil. Oh, magnífico, my God, magnífico. Qué pues sabia. No sé quién habla, pero se le va la voz. Ángela, es Ángela. Oh, A ver, tenemos a Carmen Meseguer que está esperando con la mano levantada. ¿Soy yo? Carmen, sí. Y Teresa no tiene mano para levantar. Y Teresa a continuación, vale. Teresa a continuación. Carmen. Vale. Gracias. Ahora sí me escuchan. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, leo así, no puedo decir he leído estos libros, estos otros, tengo la casa llena de libreros con mucho tiempo para que los pueda leer, que quieren que los lea. Pero sí una vez leí de unos monjes en el que este monje tenía un alumno y una persona que no aceptaba muy bien al monje le dijo a su alumno, oye, pero ya viste que tu maestro se va en las noches con las mujeres y ya viste que tu maestro toma, ya viste que tu maestro no es nada limpio. Y el alumno se le quedó mirando porque el alumno lo seguía por donde quiera. Dice, si usted ve una perla en el fondo del excusado, y yo me imaginé en ese momento que no eran baños como los que ahora tenemos, ¿verdad? Sino que eran baños y por allá peor tantito. Le dice, y ve en el fondo, ahí. Se te ha ido la voz, Carmen. Te has quedado congelada, Carmen. A ver, cuando pueda ya descongelar a Teresa. Toma la palabra tú, Teresa. Voy a hacer otra cosita muy rápida.
Bueno, lo primero, hijas y a mi empezar, familia. has hablado. Ay, Carmen, se te ha congelado la Y voz y ahora no sabemos lo que has estado diciendo. bueno, el chiste es de que dicen que iban dos monjes y a cruzar un río. Y en la orilla de ese río había una señora o una Sí, muchacha que sí. necesitaba pasar y les pidió a los monjes que si no la ayudaban a pasar. La historia sí. Se le ha congelado de nuevo la voz. Bueno, para los que no conocen la historia, si alguno no la conoce, la cuestión es que el maestro ayuda a la mujer, Claro, la muchacha la ayuda a acoge cruzar. y la cruza. Ajá. Carmen, que Y ahí la muchacha... Carmen, Sí. que te desactivo el ¿No me audio. oyes? A ver. A ver. A ver. No, ¿Ahí? es que, a ver. ¿Me oyes? Yo batallo mucho con esta cosa. Te tengo que cerrar el audio porque es que se te congela y no te oímos. El caso es bueno, que... correcto. El caso es que el monje maestro, el que sabía más, bueno, pues ayuda a la muchacha, la cruza, la deja allá y siguen los dos andando. Y el otro está, el aprendiz está ahí que está dándole vueltas a la cabeza y vueltas a la cabeza y al cabo del rato el maestro le pregunta qué te pasa o algo así y entonces dice, es que maestro, es que has cogido una mujer y la has pasado, cogida en brazos, la has pasado por el río. Y le dice, sí, pero yo la he dejado en la otra orilla y tú todavía la llevas encima. Así es. Gracias. Esta juega papel. Teresa, Bueno, toma la palabra. Vale, mi amor. Bueno, primero gracias porque la charla ha sido fenomenal. Me encanta, ya sabes que a mí me encanta, me llega al corazón. Hablaste al principio de los hijos, ¿verdad? Los hijos que tenemos, cómo los queremos, cómo los cuidamos, todo lo demás. Yo me acuerdo en el año 2000 que empecé con la teosofía y muy poquito después me acuerdo de haber leído algo que decía que nosotros, nuestros hijos no nos pertenecen, estamos muy confundidos. Solo somos el vehículo para atraerlos, apoyarlos, ayudarlos a crecer y luego que hagan ellos una vida. Y los padres somos tan machacones que decimos, tienes que estudiar, tienes que ser maestro, tienes que ser médico, tienes que tal. Creo que eso es lo que yo entendí, que nosotros solamente somos el vehículo para traerlo. Es una cosa. Has hablado del Dios que no es persona, ¿verdad? Qué bien, que me encanta que hayas dicho eso, ya saben que se vaya diciendo. Dios es lo espiritual y Dios está en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Y claro, es como una gota de agua pequeñita en el océano, pero se expande. ¿Cómo se expande en la vida? Pues con los demás. Según nuestras acciones, que a veces las tenemos fatales, otras veces las tenemos mejores, según lo que nosotros vayamos expandiendo en la vida, para bien o para mal, eso es lo que hacemos. Y la otra ya, que quiero terminar porque después, sobre lo último que ha estado hablando, sobre los... Yo siempre, eso me hace mucho la atención, sobre los libros, ¿verdad? Tenemos muchos libros, muchísimos, tantos años, pues muchísimos. Es verdad que todo todavía no lo hemos leído y lo que hemos leído tenemos que ser conscientes de que no podemos hacer lo mismo que esa persona que lo ha vivido, porque es ella la que lo vivió, como muy bien dices, yo no lo vi, pero sí podemos coger lo que a nosotros como humanos y nos venga bien según la evolución que tengamos de nuestra alma. Eso sería lo más importante. Eso es una opinión, ¿vale? Que no digo que tenga que ser así. Y como no me se explica mejor, gracias. Gracias a ti, Teresa, te has explicado bien.
¿Alguien más quiere hacer algún No. otro comentario? Ángela, ¿tú? Ángela, tienes abierto el micro, pero se le ha ido. Se ha congelado también. Emilio. Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? Ángela. Gracias, Espérate un momento, Emilio, que ahora parece que Ángela sí que tiene... Ángela, ¿te funciona o no? Es que se te congela. Está congelada. Como Está congelada. no en el- Está congelada. Emilio, pues, venga, Vale, adelante. gracias, repito, Clarisa, de nuevo. Espero que a mí no me pase, no siga teniendo el problema de la conexión, porque me viene sucediendo a lo largo de la charla De la tarde. que se entrecorta. A veces pasa. Bueno, una cosita quería comentar, espero ser breve, quiero ser breve. Me han parecido muy interesantes las dos intervenciones y planteamientos tanto de José Álvarez como al principio de Salomón. Y también sumamente interesantes y clarificadoras tus intervenciones y respuestas, ¿no? Y un comentario respecto a la de Salomón. La primera pregunta que ha hecho, que parecía una pregunta inocente, pero tiene lo suyo. Has dado una respuesta muy, muy coherente, muy natural, pero a la vez muy sabia. Y yo creo que prestar atención a estas cosas nos puede servir en nuestro diario vivir y de relaciones para ir gestando esta transformación que todos y cada uno de nosotros, a mi entender, estamos pretendiendo, ¿no? Sí. Es decir, la clase de hoy ha sido del tema de la transfiguración, ni más ni menos. La transfiguración evangélica de Jesús es una gran enseñanza. Es una forma, a mi modo de ver, sublime, sublimada, de lo que podíamos, a mi modo de entender, la transformación a un nivel más inferior del proceso de cada día y del sendero en cada uno de nosotros. La transformación yo la entiendo como el nivel principalmente psicológico, la transformación psicológica que hay que ir haciendo. Y es ahí a donde quiero ir con la pregunta que ha hecho Salomón. Fijémonos, él ha planteado, bueno, lo de la identificación con el cuerpo físico. Pues no es, claro, no es cualquier cosa, porque ya entendemos con la enseñanza que vamos recibiendo que hay que ir realizando una cierta desidentificación con lo que nosotros entendemos con los vehículos. Él ha hecho hincapié en el cuerpo físico y ciertamente el cuerpo físico nos tiene muy atrapados con muchas cosas. Hablando del cuerpo físico, por no hablar de los otros cuerpos que aún más todavía a mi modo de ver, ¿no? Si vamos al campo emocional, con las emociones, yo por lo menos en algunas estoy atrapadísimo. Y cuando tengo que contender en las relaciones cotidianas, con algunas, ahí me veo atrapado porque me identifico con ellas, ¿no? Es decir, el problema lo veo en la identificación. Y repito, parece cualquier cosa, pero trabajar en ello yo creo que nos puede ayudar grandemente a irnos desidentificando, pero no por el hecho de identificarse, sino con el propósito que internamente perseguimos para ir trasladando la conciencia a esos otros niveles superiores, ¿no? Sí. Entonces, el gesto este de decir yo no soy el cuerpo y yo no soy mis emociones y yo no soy la mente, que a veces lo podemos utilizar y trabajar con estos pequeños gestos de cada día, en cada momento y en otro tipo de cosas como puede ser a nivel interno en la meditación. Yo creo que muchos hacemos estos trabajitos internos al hacer una meditación, por ejemplo, digo.
pues nos puede ir ayudando por lo menos a este nivel psicológico interno, ¿no? Porque como decías tú, Clarisa, claro, en mis relaciones cotidianas, según con quién, con algunas personas de confianza lo podemos hacer, ¿no? Hablarlo aunque sea en plan de broma, pero con personas que no tenemos confianza, claro, decir esto, no, yo no soy el cuerpo, estas cosas le pasan al cuerpo, pero a mí no. Que bueno, ya hasta aquí otra vez que está tocado, ¿no? Sí, sí. Y hay que tener cuidado con estas cosas, pero bueno, Sí. para uno, yo con esto ya termino, para uno lo podemos hacer interno, Sí. lo podemos hacer por nosotros mismos a fin de que nos vaya ayudando Sí. a hacer el clic transformador Sí. de nuestra propia conciencia desidentificatoria con los vehículos o con los cuerpos. Bueno, eso es todo, gracias. Lo has planteado muy bien, Emilio, sí, sí. Yo con las personas que tengo mucha confianza, como ahora es el caso de los que estáis aquí y en cercanías, son los compañeros de rama, etcétera, los amigos más cercanos, pues a veces me preguntan, pues, oye, Clarisa, ¿y tú cómo estás de lo tuyo? Dicen de lo tuyo, pero ya por no detallar. Y yo les digo, a los que tengo confianza, les digo, me tenéis que hacer la pregunta doble. Me tenéis que preguntar, ¿tu cuerpo cómo está y tú cómo estás? Y entonces yo os podré responder, mira, mi cuerpo hace lo que puede, pero yo estoy bien. Pero claro, como decíamos ahora hace un momento, y Emilio pues lo ha también planteado muy bien, ¿verdad? Esto no lo puedo decir yo cuando hablo con alguien por la calle que me pregunta cómo estoy. Porque según quién dirá, pues a esta se le ha ido la olla. Marcela, tienes la mano levantada, Bonica. Hola. No sé si se escucha porque yo también tengo, me parece, problemas de internet. Se te escucha, pero un poquito así, rarito, como de fondo. Se congela. Bueno, vos me decís si sigo o me callo. A ver, me callo entonces. ¿Qué quieres plantear? A ver si nos llega, si no te diré, pues... Ah, bueno, has cerrado. A ver, plantea, a ver si se oye. Hace unos años, en una escuela de meditación hindú, que se llama de Diksha-Giver, es con N's. Hay dos avatares en India que se los considera avatares como expresión del principio femenino y masculino. Entonces es una energía que se llama Diksha, que es una energía de unidad, que es universal, y en la iniciación que se hacía, una de las repeticiones era que mi cuerpo no es mi cuerpo, mi mente no es mi mente, mis pensamientos no son mis pensamientos, mis emociones no son mis emociones, y otra serie de afirmaciones, claro. Porque se pretendía plantar la semilla interna de la distinción de los vehículos. En realidad, lo que llamamos espíritu o la chispa o la esencia divina no tiene esos dolores, como bien decía Salomón. Sí. Y con respecto a la expresión, pues yo me expreso. A mí realmente no me importa mucho, no lo hago de una manera pomposa, pero digo a veces, no es el coche que me cargo, el cuerpo. Y bueno, eso nada más. Me ha encantado, Clarisa, gracias. Gracias a vosotros, gracias Marcela. Patricia. Hola Clarisa. Oye, a ti se te oye bien. Bueno, qué bien. Que dure esto. Gracias Clarisa. También muy agradecidas, muy lindo lo que hemos planteado hoy. Y me quedé pensando en esto que dijiste sobre esta matriz tribal que todavía tenemos de funcionamiento, que cuesta tanto, ¿no? Y lo relaciono con lo que hablaste de los padres también, y con la identificación.
porque veo que nos cuesta dejar este funcionamiento tribal y de identificarnos con nuestra tribu, con lo nuestro, con nuestra familia. Y observo, y esto lo voy a decir con el mayor de los respetos, porque cada uno está haciendo el trabajo que puede en el lugar que puede. Observo que hay muchas personas ya mayores que han perdido a sus padres, me expreso mal, sus padres han desencarnado, y sí, un terrible conflicto por aquello relacional que no se pudo resolver y que tiene que ver con esta identificación también, y que en la relación han tenido que ver tanto los padres como los hijos, ¿no? Porque todos tienen que ver. Entonces, es difícil hablar con las personas, sobre todo, bueno, para eso están también quienes pueden ayudar con esos conflictos relacionales, pero ya tendríamos que ir dejando esto porque nos atrasa este funcionamiento. Hay hijos o padres que no pueden perdonar a los hijos porque los hijos no pudieron ser lo que ellos querían que sean, o hijos que todavía están sin perdonar a los padres que ya están desencarnados, y que no podemos dejar de ver que esos padres siguen su evolución y siguen haciendo otro trabajo. Entonces, bueno, yo relacioné esto de lo tribal y de lo de identificarnos con un trabajo fuerte que tenemos que hacer, como padres, como hijos, y como, bueno, como el actor que seamos donde nos tocó. Esto quería aportar. Gracias, sí, muy bien planteado. Es que realmente es así, es decir, un estudiante de teosofía que está poniendo en práctica cuanto más puede mejor de la teosofía en su propia vida, tiene que pasar a comprender a todos sin esperar ser comprendido de nadie. Y comprender a todos implica darse cuenta de en qué estado de evolución está cada una de esas personas, cada uno de esos seres. Comprender significa que no hay juicio. En la comprensión, cuando es verdadera, no hay ningún juicio. Está así, pues está así. Es un momento de estar así. Pero nosotros al mismo tiempo tenemos que estar haciendo ese trabajo transformador de desapegarnos, observando muy bien y muy claramente que el desapego no se convierta en un movimiento pendular que nos vayamos al otro polo, porque no se trata de irse al otro polo, que es el de la indiferencia. No estoy apegado, tanto me da, bueno, pues no pasa nada. No, porque el amor es incluyente, cuando es amor de verdad es completamente incluyente. Incluyente significa que en esa comprensión no hay nada despreciativo. El desapego no es desprecio de, sino comprensión verdadera. Entonces, claro, tenemos que observar que se mueve en nuestro interior, para que no caigamos en un movimiento pendular de balanceo y nos vayamos al otro polo. Gracias. Son aspectos muy importantes, como decía Emilio hace unos minutos atrás, y estas son las etapas preliminares y absolutamente imprescindibles. Esa transformación es imprescindible, no se pueden dar pasos más allá sin transformar esto. Bien, pues queridos amigos, si no hay nada más, yo tengo la grabación y nos despedimos hasta el próximo jueves, que continuaremos. Hasta entonces, gracias.